UI Arqui, Personas que Inspiran. Un programa de la Escuela de Arquitectura de la UIA, dedicado a proyectar a los que dejan huella positiva en la sociedad. UI Arqui. Qué placer estar en un nuevo episodio del programa de la Escuela de Arquitectura UI Arqui, Personas que Inspiran. Y hoy tenemos nada más y nada menos que la gran motivación, podríamos decirlo así, de todos los estudiantes y profesores que han participado en un super workshop internacional gracias a nuestra participación con el arquitecto Juan Manuel Ros García, a quien tengo aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros y esperando a tus preguntas, con mucha ansiedad y con muchas ganas de poder hablar bien contigo sobre todo lo que tú me digas. Claro, bueno, efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Esto es un espacio donde nosotros le podemos dar a las personas que nos van a ver y escuchar pues un poco de motivación para seguir adelante, ¿verdad? Para que vean todo lo que se puede hacer desde nuestro ámbito, desde la parte profesional y ni qué decir desde la parte de la calidad de vida de la que hemos venido hablando precisamente en este espacio del workshop, que lo voy a poner en contexto. Hemos tenido una semana muy intensa de trabajo con estudiantes, profesores y el compartir bajo el criterio precisamente del arte urbano en los espacios públicos. Entonces, bueno, antes de entrar a eso, más bien queremos conocer a Juan Manuel. ¿Cómo fue que empezó con la arquitectura y desde ese momento hasta la fecha, cómo ha estado ese movimiento de vida de nuestro amigo Juan Manuel? Bueno, pues en realidad es una larga historia, ¿no? Ya por más de 35 años de dedicación a la investigación y al conocimiento de lo que realmente es la arquitectura. Porque claro, cuando tú estudias o cuando tú tomas la decisión de querer ser arquitecto, realmente no sabes de qué se trata, ¿no? O qué es lo que va a ocurrir en el tiempo con la arquitectura y con tus posibilidades de ganarte la vida con ello, ¿no? Entonces yo creo que la arquitectura es una decisión que lo fue en mi caso como una decisión casi casual, ¿no? ¿Vale? Es decir, no fue tan premeditado como se pudiera pensar en estos momentos. Es decir, fue algo como por una casualidad de unas circunstancias, de un momento de mi vida donde todo tuvo lugar para que fuera posible la toma de decisión de estudiar algo que no tenía yo para nada previsto antes. Entonces fue algo que tenía que ver con algún tipo de dotes un poco por mi parte, como de tendencia hacia lo artístico, pero que me inclinaba como muy especialmente, ¿sabes?, como la parte de la actividad puramente artística. Y entonces es como muy curioso ver cómo lo que ocurrió un poco intencionadamente al principio para yo ser artista se vuelca ahora, después de tantos años, con el tema que me ilusiona ahora, con el arte urbano. Es decir, como que se abrió y se cierra un paréntesis, creo que como muy claro y muy fortuito, ¿vale? En el sentido de que yo tomo la decisión de ser arquitecto porque yo pensaba que el arte como que estaría incorporada a esa decisión de la arquitectura. Pero rápidamente me di cuenta que no tenía mucho que ver, que mucho que ver con cómo era la práctica de la arquitectura, de la profesión, del arquitecto, conforme a lo que a mí me hubiera gustado ser como simplemente un artista, ¿no? Entonces vi que la arquitectura era un conocimiento técnico que me exigía como una preparación con un rigor increíble, que me supuso un enorme esfuerzo,
durante toda la etapa mía formativa y después, sobre todo, en los primeros años de la dedicación mía como arquitecto profesional, ¿no? Pero fue como poco a poco cuando yo me di cuenta que me encontraba a gusto, con la arquitectura y que de repente como que me llamaba tanto la atención que me pedía también poder llegar a dedicarme a la docencia, ¿vale? Entonces, como descubrí de repente que la arquitectura tenías que dedicarte a ella paralelamente como intentando poder llegar a formar a otros arquitectos. Entonces fue una cosa en paralelo como muy interesante, o sea, que empezó hace ya 35 años, ya te digo, ¿vale? Y que en este momento, bueno, pues está perfectamente consolidada la idea de que la arquitectura ha sido el gran acierto de mi vida, ¿no? ¿Sabes? Porque me ha permitido hablar de cantidad de cosas desde un punto de vista que solamente los arquitectos, yo creo, o sea, que lo saben hacer, tienen una mirada, o sea, realmente de máximo interés, ¿no? ¿Sabes? Que te enfrenta con la cuestión de decir cuáles son las contradicciones que hay entre lo que crees y lo que quieres crear, ¿no? Es decir, algo como muy importante, ¿no? ¿Sabes? O sea, de poder llegar a manejar estupendamente como esas posibles contradicciones que tienes que resolver y tienes que dar forzosamente una respuesta a cada problema, ¿vale? Es decir, qué es lo que puede más, lo que me creo o lo que quiero crear, ¿no? Y cómo al final casi es lo mismo, ¿vale? Es decir, o sea, que la arquitectura, como lo que me ha permitido, es comprobar que lo que yo creo es lo que creo del verbo crear y del verbo querer, ¿vale? En ese sentido, o sea, es algo que me interesa muchísimo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, yo puedo llegar a crear una obra como en la medida en que yo creo en ello, ¿no? O sea, y eso me parece que es un hallazgo de la arquitectura y de todos los arquitectos, ¿vale? Que nos interesa porque hay un proyecto vital en todo esto. No es un proyecto arquitectónico que nos deje como muy a gusto o muy satisfecho simplemente con el resultado técnico de algo, sino cada proyecto arquitectónico técnico tiene algo que ver con una parte de nuestro proyecto vital. Claro, y es que hay un tema importante con esto. La integralidad de la arquitectura nos permite tener toda una... Bueno, siempre se ha hablado de que el arquitecto es un todólogo, ¿verdad? Tiene todas las formas en las cuales se aplique el arte, la técnica, la condición humana, la procura de un espacio que la sociedad pueda habitar y no solamente ellos, sino también participar, ¿verdad? Y dentro de ello está precisamente el arte, que al fin y al cabo es rama trascendental de la arquitectura. Entonces, ¿cómo nos estás hablando cómo desde un inicio estabas claramente identificado con la parte artística y que la arquitectura te permitió generar las condiciones de esa pasión para poder llegar a esa parte artística, ¿cierto? Exactamente, o sea, fue así exactamente, es decir, que la arquitectura fue una herramienta que me permitió expresar mi sentimiento artístico que lo traía de origen, ¿no? ¿Vale? Es decir, ¿sabes? Porque es como muy curioso, ¿sabes? Y yo como docente en este momento también yo lo he comprobado, cuál es el dilema de pensar que es más cierto, ¿no? Los arquitectos ya nacen con el sentimiento, con la vocación, o es posible que cualquier tipo de persona puede llegar a plantearse en algún momento querer ser arquitecto y sin esa vocación previa puede llegar a serlo exactamente igual, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante el pensar que la arquitectura es una herramienta de creación, que por supuesto tiene
un estricto rigor técnico que por supuesto hay que controlar y hay que manejar y hay que desarrollar continuamente, ¿no? Pero en el fondo es una herramienta que te permite expresar con una fórmula de creatividad todo lo que se necesita o se pide a tu obra como arquitecto, que tiene que por supuesto cumplir con un tipo de condicionantes de funcionalidad, ¿vale? Pero también, y mucho más importante, tiene que cumplir con unos objetivos que culturalmente tienen que funcionar, ¿vale? Entonces tienen que insertarse e integrarse dentro de un colectivo de componentes sociales muy importantes que la arquitectura tiene que pertenecer a ella, ¿no? De hecho, nosotros aquí, cuando los estudiantes están por empezar su carrera de primer ingreso, les hablamos. Normalmente vienen y se sientan con la dirección académica y preguntan ¿qué necesito para ser arquitecto o arquitecta?, ¿verdad? Y pues la respuesta que les hemos dado es creatividad. El resto se aprende, porque nosotros hacemos arte gracias a una técnica, ¿cierto? Y además, una de las figuras más relevantes del proceso creativo es un lema que nosotros también utilizamos mucho, que es el aprender haciendo. Entonces, bajo esa consigna, de todas maneras, cualquier persona debería de tener las condiciones para hacerlo, teniendo esa pasión artística. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, pero tú fíjate, Rodrigo, que por supuesto, como muy de acuerdo con esto que tú dices, pero lo que realmente también, o sea, nos diferencia al arquitecto en el siglo XXI es que tiene la necesidad de manejar el pensamiento crítico, el conocimiento aplicado, ¿vale? Y la información compleja, ¿vale? Entonces, es decir, yo no concibo que un arquitecto no sea consciente de que tiene la necesidad de manejar como estas tres cosas fundamentales para que como producto, lógicamente, de esa conciencia artística y con esa formación de lo técnico, puede ser capaz de ofrecer realmente un producto a la sociedad que sirva para algo desde el punto de vista cultural, ¿vale? Es decir, con ese pensamiento crítico tiene que estar perfectamente al día, con ese conocimiento aplicado tiene que ser interdisciplinar, y con esa información de la complejidad tiene que absorber todo lo que en principio es difícil de entender, ¿vale? Un poco para darle como una respuesta donde es posible entender que la arquitectura funciona o responde para unas condiciones muy concretas en donde se ha de entender y se ha de practicar. Y entonces, bueno, es decir, que en el fondo ser arquitecto es algo realmente muy serio y que exige una responsabilidad muy importante para el que se lo tome eso, ¿no? Muy en serio. Sí, entremos a parte de ese compromiso, precisamente esa responsabilidad profesional. Vamos a ver, no es solamente querer ser arquitecto, es que tiene que tener toda una gama de proyección de la forma en la cual su experiencia de vida va a llegar a ser. Y para ello hay que abordar muchas ramas, ¿verdad? La arquitectura tiene muchas condicionantes que hay que tener, no solamente una experiencia, sino la capacidad de abordarlas. Y en el caso tuyo, has tenido una gran cantidad de figuras al respecto de la arquitectura que pues has marcado, has dejado una huella en ello. Entonces, si querés contarnos un poco sobre toda esa experiencia, porque has entrado en la política, has estado en diferentes otros medios, la docencia ni qué decir, la investigación, háblanos un poquito de esa parte. Yo soy una persona muy inquieta, en el sentido de que yo no puedo conformarme con desarrollar solamente o mucho solamente una parte de lo que yo entiendo que son mis posibilidades, ¿no? En el sentido de que yo he tenido la suerte de poder llegar a manejar cantidad
de fórmulas que se me han abierto y se me han ofrecido, y tú tienes la obligación de entrar a ellas consciente y responsablemente otra vez, ¿no? Entonces, como entre esas, en todas oportunidades, yo me considero que todavía soy artista, yo me considero que ejerzo la profesión como arquitecto, yo me considero que soy docente, yo me considero que ya como un paso muy elevado y muy privilegiado de poder llegar a practicar la investigación dentro de la arquitectura, que eso no es tan obvio, ¿vale? Un poco porque entendemos que la investigación es algo que tiene que ver con las ciencias puramente experimentales o las ciencias de la salud o ese tipo de cosas, pero pensar en que la arquitectura puede llegar a ser una ciencia no es tan obvio, ¿vale? Entonces, el que tú puedas llegar a entrar en ese mundo científico, del método científico, en temas que tienen que ver con la arquitectura, no es tan sencillo, o exige efectivamente como una atención a ciertos elementos que no son tan evidentes como los que ocurren, por ejemplo, para un laboratorio, ¿no? ¿Vale? En ese sentido, para nosotros, un poco como aprovechando el símil, o sea, del laboratorio, para nosotros el gran laboratorio de experiencias, de datos, de información es la ciudad. Entonces, yo comprendo, yo entiendo de la investigación sobre la que yo me he movido, o sobre la que yo creo que debería de producirse, como la investigación dentro de la arquitectura tiene que producirse alrededor de lo que ocurre en la ciudad, como ente complejo en transformación continua, que nos afecta a todos, ¿vale? Igual que la medicina, como entra en detalle sobre la salud del ser humano, bueno, pues lo que ocurre en la ciudad es algo que nos afecta a todos como seres humanos que compartimos un mismo espacio, que es ese espacio para todos, que tiene que ver muy concretamente con el espacio público de la ciudad. Y entonces, o sea, yo me centro ahí justamente en ese momento. Yo tuve la suerte también de poder poner en práctica como ese campo de experimentación que tiene que ver con la ciudad durante un periodo de mi vida que pude dedicarme a la política, ¿vale? Entonces, claro, aquello fue como la constatación de que todo lo que yo tenía más o menos aprendido desde mi época de formación, desde mi ejercicio profesional, etcétera, etcétera, fue posible ponerlo en práctica, las ideas que tenían que ver con la transformación urbana desde las decisiones posibles de la política, ¿vale? Entonces, un poco entender cómo eran los mecanismos de gestión para poner en práctica todo eso que yo entendía como muy importante para la ciudad. Bueno, fue como la gran experiencia de mi vida en estos momentos, ¿no? ¿Sabe? Y ha sido como en el periodo no muy lejano, del 2019 al 2023, ¿sabes? Que yo formé parte de un equipo de gobierno, de un ayuntamiento, de una ciudad con mucha relevancia en este momento, de España, ¿sabes? Con lo cual creo yo que eso también completó y me confirmó toda la trayectoria en cuanto a mi nivel de exigencia del quiero más y quiero cosas diferentes, ¿no? Bueno, ahí es la parte de cómo esa experiencia política te lleva además a tener un rumbo mucho más claro de cómo la gestión ante la experiencia que tiene que tener el habitante con la ciudad se vuelva una realidad. Porque hasta un momento determinado tal vez un profesional podría pensar, sí, yo tengo que dejar una huella a nivel de sociedad, hacia la humanidad, pero ¿y cómo lo hago o qué tan representativo es?
cuando se entra en el punto donde la gestión permite que suceda, pues tenés otro ámbito completamente. Sí. O sea, yo creo, a ver, o sea, con la mentalidad que yo tengo efectivamente de apoyarme en áreas que yo conozco, lógicamente, como arquitectura, que depende de ello, cosas que ocurren en la ciudad, surge dos posibilidades: o actuar por voluntad, es decir, voluntarismo, ¿vale? Es decir, yo quiero hacer bien las cosas y voy a hacer todo lo posible por ello, y voy a hacerlas a mi buen entender, a favor de la ciudad, tal y como yo creo. O tienes otra opción, que creo que es como la más interesante, incluso como la más innovadora, que es precisamente la de apoyarte sobre un concepto conocido que tienes la necesidad de hacerlo crecer, como en este caso la calidad de vida. Es decir, la calidad de vida es el mantra de lo que la política entiende como objetivo final de todo, ¿vale? Es decir, como el crecimiento económico, como el progreso social, tiene que ver con algo que está relacionado con lo que todo el mundo entiende como calidad de vida. Pero la calidad de vida es un concepto muy tabulado, ¿vale? Muy científico, incluso desde los parámetros de valoración, de estadísticas, de información sobre muchas dimensiones diferentes, que tienen que ver con temas relacionados con el trabajo, con lo económico, con la educación, con la salud, con el medio ambiente, con la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ver cómo poder realmente avanzar científicamente, objetivamente, sobre ese concepto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las personas que viven dentro de esa ciudad. Y entonces, en ese sentido, creo que ya no se trata de decir es que mi ciudad es la mejor y es la que mejor tipo de calidad de vida tiene. No, sino es hacer cosas que tú sabes conscientemente que operan sobre esa mejora muy concreta, ¿no? Bueno, y con todo esto que acabas de decir, entonces más bien hablanos de lo que viniste a hacer a Costa Rica. Desde Madrid a Costa Rica, ¿qué es lo que ha pasado? Pues un poco todo de lo mismo, ¿no? En el sentido de que en el fondo es un proyecto, es la continuación de un proyecto que tiene que ver con ese proyecto vital mío personal, de desarrollar algo que me interesa mucho, que surge desde todas las áreas anteriores que hemos estado hablando y que de repente busca como encontrar un eco en otros lugares tan abiertos o tan interesantes por su carácter emergente incluso, por esa voluntad que yo he encontrado en Costa Rica de querer hacer bien las cosas. Y entonces, bueno, pues ha habido la suerte con el ofrecimiento de la UIA para poder estar, como desarrollando una pequeña estancia investigadora docente académica que me ha permitido, pues poder llegar a poder aportar cosas que tienen que ver con todo este discurso mío vital que está relacionado con la arquitectura, pero sobre todo con ensayar, con esforzarme, con ir comprobando que mi teoría sobre la calidad de vida es verdad. Entonces, con las ganas de todos los alumnos y todos los docentes de la UIA, pues como me he encontrado muy a gusto, porque ha sido el campo de acción muy interesante, que me llevo como muchas conclusiones muy buenas y muy positivas de todo esto. Bueno, y es que has encontrado precisamente que es una verdad, que vamos a ver, por lo menos bajo lo que has estado presente en toda esta semana de trabajo, has impactado a muchos estudiantes y docentes, ¿verdad? Estábamos hablando ahora de la cantidad, que es 140 y resto de personas participando activamente en una sola línea, ¿verdad? En cómo hacemos que esto que estás hablando, la calidad de vida, se genere. Y bajo ese criterio haciendo un proyecto, workshop, ¿verdad? Que
que nos da resultados. ¿Cómo has visto esa parte? Bueno, a ver, como resultados de el workshop alrededor de esto mismo, de la importancia que tiene la presencia del arte urbano dentro del espacio público de la ciudad para la calidad de vida, es muy importante ver que interesa a todo el mundo. O sea, eso de entrada. Y entonces, claro, cuando tú ves que tu tema que te preocupa a ti es preocupación de todos y que le interesa, y todo el mundo está dispuesto a participar, a opinar de forma inteligente con su conocimiento y con sus opiniones y con sus propias experiencias sobre ese tema, al final para mí es como un enriquecimiento increíble de saber que el tema funciona, ¿vale? ¿Sabes? O sea, que el tema es importante en todos los momentos donde se produce, no solamente como en ese momento de analizar ese problema desde lo académico, desde la formación de un estudiante, sino desde la propia realidad de la ciudad, ¿vale? O sea, con todos los paseos que hemos ido dando para el reconocimiento del arte urbano en toda la ciudad de San José. Con lo cual veo que no ha podido tener más éxito que el que se ha constatado, y me parece que me da mucha pena que se termine un poco, porque estaríamos continuamente hablando de ello y mejorando la opinión que tenemos todos sobre ello, ¿no? Porque es un tema que está iniciado, pero para nada está concluido. Claro. Bueno, pero es que entonces eso nos obliga en positivo a que no termine acá. Exacto. Sino que más bien se mantenga y siga impactando. Exactamente. Nosotros tenemos un gran agradecimiento, me refiero a todos los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la UIA, junto con los docentes, por este espacio que hemos podido tener con vos en todo este tiempo, que aunque es mucho, es poco al final, ¿verdad? Porque hay mucho más que explorar, hay muchas cosas más que se pueden abordar y necesitan abordarse. Nosotros ahorita lo que hemos hecho es una pincelada de apertura mental para que se busque la calidad de vida y la responsabilidad que tenemos como profesionales en este ámbito para que eso sea una realidad. Y gracias a lo que vos nos has venido a incentivar, pues se produce esa motivación, ese despertar hacia dónde queremos llevarlo. Entonces, de parte nuestra, lo que tenemos es un gran agradecimiento, un muy fuerte aplauso por el desarrollo que ha sido esto, y saber que más bien dejamos una puerta abierta para que sea continuo, porque la calidad de vida siempre. En el trabajo que vos has venido desempeñando desde tu universidad allá en Madrid, tu trabajo de investigación, el aporte que le has hecho a la ciudad en la que vos has participado en esta parte política, ¿verdad? También incluso lo que nos deja es como la experiencia positiva de que desde ahí nosotros también podemos tomar ejemplo para poder llegar a cabo esos mismos temas acá en Costa Rica. Así que de nuestra parte, estimado Juan Manuel, muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con algún punto. Bueno, sí, con el agradecimiento a mi universidad, o sea, que me ha permitido poder estar pues todos estos días aquí con vosotros, y con la comprensión que yo sé que tengo por la parte de ellos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, para que todo esto sea una realidad de cooperación internacional. Es decir, dar alcance a este proyecto de forma internacional es algo que no se podía imaginar hasta hace pocos meses. Con lo cual es una realidad muy interesante, que es una conclusión final también de todo lo que ha ocurrido durante toda esta semana tan intensa, tan interesante y tan agradecida por mi parte hacia todos vosotros también. Claro que sí. Desde la CEU San Pablo y la UIA Costa Rica, gracias por hacer esto realidad, y que sepan ambas universidades
que esto tiene continuidad. Pues estupendo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Esto fue el espacio de UI Arqui, Personas que Inspiran, donde dejamos motivación para seguir adelante y mejorar la calidad de vida de todas las personas a las que les podemos impactar. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. UI Arqui, Personas que Inspiran. Un programa de la Escuela de Arquitectura de la UIA, dedicado a proyectar a los que dejan huella positiva en la sociedad. UI Arqui.